Querido Padre que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, por poder iniciar este sábado, buscando oír tu voz, buscando acobijarnos, Señor, bajo tu protección. Y queremos, Señor, en este momento que puedas guiar las palabras de Abby, nuestras mentes y nuestros corazones. Porque tu Santo Espíritu es el que revela tu palabra, y tu Santo Espíritu es el que nos guiará a comprenderla y a hacerla que anide en nuestras vidas para que realmente, Señor, vivamos conforme a ella. Pedimos, Padre, por todos estos pedidos en forma especial, por aquellos que están enfermos, que están pasando, Señor, por esta difícil enfermedad, que tú puedas acompañarlos, puedas conocer realmente la necesidad que ellos tienen de ti y que nos utilices a nosotros como instrumentos para poder hacerles llegar el deseo que tienes de salvar no solo su vida, sino su vida espiritual. Ayúdanos a que podamos proclamar tu palabra, que seamos un alivio para todos aquellos que están sufriendo. También te agradecemos por contestar oraciones de estas situaciones, Señor, que se vienen reiterando y que podamos ver tu mano, Señor, cómo nos conduces, cómo los guías y que todo esto, Señor, sea para glorificar tu nombre. Te pedimos ahora entonces que guíes esta reunión y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, ahí le damos la bienvenida a Luciano. Había visto que se estaba conectando Miguel, pero se ve que se fue. Así que bueno, quería darle la bienvenida y bueno, ahora sí, el tiempo es tuyo, Abby, así que queremos aprender acerca de los temas de Apocalipsis, así que vamos por más. Así que el tiempo es tuyo. Bueno, gracias Fabi. Bueno, ya estuvimos viendo en la etapa pasada una introducción de por qué es tan importante en sí conocer las profecías. Habíamos dicho que Satanás va a hacer lo imposible por confundirnos en los últimos tiempos. Hay mucha desinformación, como había puesto de ejemplo, que pasa algún evento raro y ya te mandan un versículo diciendo, vamos a ver, porque está el eclipse y justo el Papa está, no sé, está enfermo, entonces está el versículo y dice tal cosa, tengamos cuidado. No, o sea, todo sacado de contexto y no es la forma de estudiar. Así que hoy vamos a partir de una de mis historias favoritas de la Biblia. La idea es que sea un repaso para muchos, un descubrimiento para otros, porque sabemos que tenemos amigos que están conectados, pero a la vez, aquellos que están repasando, la idea es ir un poquito más allá, inclusive. Así que, bueno, voy a proceder entonces a compartir la pantalla. Denme un segundito para poder comenzar. A ver, un segundo. Bien. Ahí vamos. Tengo que pasar unas diapositivas más. Ahí estamos. Bueno. Ahora sí lo puedo compartir. Ahí está. Bien. Acá. Bueno, historia conocida por muchos. Un sueño revelador. Hoy nos vamos a centrar en Daniel 2. Nosotros sabemos que Daniel y Apocalipsis
siempre van de la mano, junto con otros libros, por supuesto. Todas las revelaciones que hay son para nosotros, para nuestros tiempos. Hay inclusive ilustraciones para que nosotros podamos entender cómo es el tiempo y cómo se vive el tiempo. Y lo que se relata en Daniel 2 es básicamente el punto de partida, el ejemplo perfecto para nosotros poder de ahí partir y entender todas las profecías venideras. Bien, primero vamos a un poquito de historia, el marco histórico, de lo que es Daniel en sí, el libro de Daniel. Nosotros nos vamos a encontrar en el año 609, antes de Cristo, creo que dice. Tengo justo el banner del Zoom interrumpiéndome, pero bueno, estoy tratando de leerlo bien. Nos vamos a encontrar que tenemos a Joacim como rey de Judea, a Necao II como faraón de Egipto, y Nabopolassar como rey de Babilonia. Nabopolassar era el padre de Nabucodonosor II, que es el principal, digamos, protagonista de Babilonia en los primeros capítulos de Daniel. Bien, dice, en Segunda de Reyes 23 del 34 al 36. Hoy lo que vamos a hacer es leer la Biblia y ver arqueología. Biblia y arqueología, Biblia y arqueología. Dice, entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Este personaje, Joacim, también lo pueden llegar a nombrar como Joaquim, con M al final. Es la misma persona, se escribe de las dos formas, lo pueden llegar a escuchar pronunciado de la misma forma. Es Joaquim con M, no Joaquín, Joaquim o Joacim. Entonces la Biblia tiene registros de esto, de que Joaquim asume, y dice en Segunda de Reyes 23:36, y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. De 25 años era Joacim, cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Bien, en el año 605 nos vamos a encontrar, esto es antes de Cristo, ahora no puedo ver el banner, no sé si dice antes o después. A ver, acá tengo a Luciano. Ah, está bien. Perdón, me tapa, entonces por eso estoy chequeando que esté bien puesta la información. Nos vamos a encontrar en el año 605 y vamos a encontrarnos con Joacim, rey de Judea todavía, Necao, faraón de Egipto, pero Nabucodonosor ahora como rey de Babilonia, Nabucodonosor II. Dice, asirios se reunieron en la última fortaleza que le quedaba al imperio asirio, Carquemish, donde presentaron batalla a los babilonios, ahora liderados por Nabucodonosor II, hijo y sucesor de Nabopolassar. Esto está sacado de fuentes históricas. Que inclusive esto se ve en la escuela. Yo en séptimo grado inclusive di todo lo que son las civilizaciones de Mesopotamia, y esto se da en la escuela, o sea, es historia antigua. Esta batalla se saldó con una clara victoria de Babilonia, que hizo desaparecer al imperio asirio de la historia y obligó al ejército de Necao a retirarse a Egipto. Y solo la repentina muerte de Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor II, salvó a Egipto de su ataque. Entonces nos encontramos con una Babilonia que va por más, que conquista, que hizo, que tumbó el imperio asirio, y que Egipto, bueno, se salvó porque, bueno, ocurrió eso y Nabucodonosor tuvo que atender otros asuntos. Acá tenemos una representación de esa batalla, en donde, como dijimos, el imperio asirio es derrumbado,
Y en Jeremías 46:2 tenemos lo siguiente. Con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea, la Biblia tiene registros de esto, de esta historia, y en las crónicas de Nabucodonosor, que son esas tablillas cuneiformes que estamos viendo ahí en imágenes, están relatados estos hechos. O sea, la Biblia lo dice y en los hallazgos arqueológicos están confirmando el relato bíblico. Eso es lo importantísimo. Y esto es genial. Dice, arqueólogos encuentran evidencia de la conquista de Jerusalén por Babilonia, como dice la Biblia. Esto lo dejé así porque es un artículo de CNN o CNN en español, un artículo también escrito por periodistas seculares, y en este artículo nos muestran que encontraron puntas de flechas recuperadas, conocidas como puntas de flechas escitas. Son bastante comunes en los sitios de batalla de los siglos 7 y 6 a.C. y se sabía que eran utilizadas por los guerreros babilónicos. Nabucodonosor va por más. Y lo que hizo fue cautivar al pueblo de Israel, todo lo que es Judá, y los metieron para Babilonia. Y hay hoy en día evidencia arqueológica de que este hecho fue tal cual dijo la Biblia. Se encontraron las flechas en el lugar, en el monte Sión, que concuerdan totalmente con el relato bíblico. Y Daniel 1, del 1 al 2, empieza así, con este hecho. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y acá entra Daniel en escena. Todo lo anterior fue para poner un poco en contexto, y además lo más importante, que el relato bíblico está avalado por la arqueología, que eso es lo que a nosotros también nos interesa, que es increíble cómo a lo largo de la historia la Biblia, o sea, el relato bíblico se hace cada vez más fuertes con evidencias científicas y arqueológicas. Entonces, vamos a encontrar este relato, que bueno, esto lo van a encontrar en Daniel 2, yo no lo quise poner completo, porque son muchos versículos y quería ir un poco más al punto. Pero para el que no conoce la historia, la versión corta es que Nabucodonosor tuvo un sueño y estaba enloquecido porque, una, no se acordaba que había soñado, y dos, le había impactado tanto, o sea, tenía esa inquietud mental que quería que le digan a ver qué había soñado y qué significaba. Entonces mandó llamar a los magos y demás, los sabios, para que le pudieran revelar el sueño, y le decían, bueno, decinos qué soñaste y te vamos a decir qué significa. Y dice, no me acuerdo. Entonces se enojó y mandó a matar a todos. Pero bueno, antes de que ocurriera esto, Daniel se enteró, se presenta ante Nabucodonosor, bueno, él después le pide un tiempo, ora a Dios, y Daniel sueña el sueño que tuvo Nabucodonosor y Dios le da la interpretación, y ahora lo que vamos a ver justamente es la explicación del sueño que tuvo Nabucodonosor, que fue un sueño profético. Dice Daniel 2, del 29 al 33. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen.
Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Acá estaba entonces Daniel ante el rey, ante Nabucodonosor II, y le explicaba lo que había soñado. Y Nabucodonosor se empezó a impresionar porque era exactamente lo que él había soñado. Pero sigue. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bien, ahí tenemos la representación del final del sueño, del evento de esa piedra rompiendo la estatua. Acá tengo a Luciano que me sopla que tardó un cachito en cambiar. Yo lo veo un poco más adelantado que ustedes a las imágenes. Bien, ahí tenemos el evento. Entonces ahora venía la interpretación. ¿Qué significaba esto? Dice, seguimos leyendo el mismo capítulo 2 de Daniel. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos, en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces acá tenemos la estatua, la tenemos ahí, tenemos los elementos para poder visualizarlos un poco mejor. Tenemos el reino de oro, que automáticamente Daniel le dijo que era él, Babilonia. O sea, partimos de Babilonia y después hay reinos que le iban a seguir, que se iban a levantar y tenían determinadas características. Tenemos el oro, la plata, el bronce, el hierro, y después esa mezcla de hierro y barro. Empezamos con lo que, bueno, ya Daniel le había revelado. Babilonia. Daniel 2:38 dice, lo acabamos de leer, tú eres aquella cabeza de oro. Acá yo tengo, no sé si se va a ver, pero yo tengo mi propia estatua. Esta es didáctica. Ahora, bueno, no tenemos la presencialidad, pero bueno, está bastante buena para ilustrarlo en vivo y en directo. Acá tenemos lo que fue el imperio de Babilonia. Duró desde el 605 hasta el 539 a.C. y tenía características totalmente únicas que vamos a estar viendo. Primero que nada, acá hay una ilustración basada más o menos en los hallazgos arqueológicos y en los escritos. Hubo muchos historiadores que se fascinaron tanto con Babilonia que lo describieron con un esplendor único, una cosa increíble. Y eso que estamos viendo ahí, esas puertas azules, no sé si sabían, pero Babilonia usaba el lapislázuli para la decoración. Todo esto
azul que llenaba los paredones, las puertas, era lapislázuli. Y el lapislázuli era más difícil de encontrar que el oro inclusive, así que le daba todavía más esplendor. No sé si sabían que el dicho es el que quiere celeste que le cueste, también conocido como el que quiere azul celeste que le cueste, viene del lapislázuli, porque era algo tan difícil de encontrar que era muy costoso, y Babilonia estaba llena de lapislázuli por donde la mires. Acá tenemos algunas fotos de hallazgos arqueológicos de las ruinas de Babilonia. Ahí está parte de lo que era el decorado, como las puertas de Istar que estábamos viendo recién. Acá también estuve poniendo algunas fotos como para que vean la magnitud. Ahí hay, justamente me gustó elegir esta foto donde está la persona para que se pueda apreciar la escala, lo grande que era eso. Y hoy en día hay una reconstrucción de estas puertas, se pueden visitar en el museo, que es una cosa totalmente imponente, imaginarse metros y metros y metros de esas paredes, algo que ninguna civilización tuvo, algo tan grande. Y bueno, hubo un proyecto de reconstrucción de la ciudad de Babilonia, no sé si sabían, estaba dirigido por Saddam Hussein. Estaba reconstruyendo Babilonia literalmente sobre los cimientos de las ruinas. Bueno, proyecto que fue interrumpido, bueno, además de por su muerte, después este sitio fue bombardeado, son lugares que están constantemente por ahí en guerra. Acá tenemos una vista más o menos de parte de los paredones. Ese es el Palacio de Éufrates. Estoy esperando a que cambie. ¿Ahí cambió? No sé si, ahí está. Ahí cambió la imagen. Ese es el Palacio de Éufrates, que también quedó inconcluso, pero se puede apreciar más o menos viendo los árboles el tamaño que tiene, y ese es el tamaño que tenía también originalmente. Los babilonios tenían una forma de construcción impresionante que eso da para otro tema más, pero las canteras estaban a 200 kilómetros y se traían los materiales desde allá. Era una cosa increíble lo que hacían. Y hacían estructuras altísimas con un método de construcción de elevar artificialmente el terreno. Era una cosa increíble. Estoy esperando a que cambie la imagen para ustedes. Ahí está. Esto es es un dibujo de cómo probablemente se ha visto Etemenaki, que es un sigurat. O sea, que es un sigurat, es una estructura hecha para los dioses. Por ejemplo, tenemos en México Chichén Itzá, que estaba hecho para los dioses, no sé si conocen, es una pirámide escalonada también. Bueno, en Babilonia estaba este sigurat, llamado Etemenaki, y bueno, se intentó reconstruir, se llegó solamente al primer nivel, porque bueno, después hubo todos estos problemas, ahí está, ahí cambió la imagen, pero para que tengan una idea también de la magnitud que eran estas estructuras, a ver, vamos a esperar que les cambie la imagen. Hay un poquito de retraso, ahí está. Fíjense, ese hombre está parado y era solo el primer nivel. Era una cosa terrible. Y muchos arqueólogos coinciden con que muy probablemente Nabucodonosor construyó este sigurat sobre los cimientos, sobre las ruinas de la original Torre de Babel. Es algo que es muy probable, hay bueno, muchas evidencias, otras que también dejan en duda, esto no es algo así confirmado, pero es algo que pudo haber sido posible. Pero generalmente se dejaban las ruinas y se volvía a reconstruir sobre las ruinas, y si alguien venía y los destruía, otra vez se construía sobre las ruinas, y bueno, es una probabilidad. Otra de las características de Babilonia, que era una cosa de locos que ninguna otra civilización tuvo, fueron los jardines colgantes, que están
considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También tenían unas estructuras bárbaras, fuentes, el agua, tenían cascadas artificiales, una arquitectura, una cosa nunca antes vista. Y es por eso que Daniel le dice, tú eres la cabeza de oro. Nunca más iba a haber un reino con este lujo, con estas cosas tan maravillosas, una cosa increíble. Bien, voy a esperar que les cambie la imagen para ustedes. Después tenemos otro material, que es la plata, y nosotros históricamente ubicamos este reino como Medo-Persia. Daniel 2:39 da digamos, las características de este reino. Dice, y después de ti se levantará otro reino que dice, es inferior al tuyo. ¿Inferior en qué? Bueno, ahí lo vamos a ver. Bien, tengo acá les compartí una foto de Ciro, el Grande, que fue un rey aqueménida de Persia, y el fundador del imperio aqueménida, primer imperio persa, luego de vencer a Astiages, último rey de Medo, y extendió su dominio por la meseta central de Irán y gran parte de Mesopotamia. Esto también está sacado de fuentes históricas, y también, bueno, les compartí, que ahora ya les va a aparecer, ya les apareció, que están las crónicas de Nabónido, que son muy importantes, inclusive las crónicas, está el cilindro de Nabónido, nos sigue confirmando cosas históricas muy importantes, personajes bíblicos que aparecen también en las crónicas, y este hecho está confirmado por esta crónica, donde explica que el rey persa Ciro II, el Grande, tomó preso a Astiages y saqueó Ecbatana. Mientras les voy leyendo la siguiente placa, dice, la crónica de Nabónido declara que después de la batalla de Opis, en el 14º día, 6 de octubre, Sipar fue capturado sin batalla, Nabónido huyó. Ciro permaneció en Sipar y el 16º día, 12 de octubre, Gobrias, gobernador de Gutium, y el ejército de Ciro sin batalla entraron en Babilonia. Esto ya es, digamos, la caída de Babilonia, por el reinado de Medo-Persia. O sea, los persas tomaron lo que era todo el terreno de los Medo y los pusieron bajo su dominio. Por eso le llamamos el reino de Medo-Persia. Porque si bien los que estaban al frente eran persas, tenían a los medos también para conquistar, que se unían en las batallas. Una vez que los absorbieron, que el imperio persa absorbió a los medos, comenzaron a poner a distintos personajes en los territorios. Es más, el primer rey medo que aparece en la Biblia, o sea, el primer rey que aparece en la Biblia, cuando cae Babilonia, es un rey medo, puesto también por los persas. Este imperio duró desde el 539 a.C. hasta el 331. ¿Y por qué era inferior este reino? Si bien era más extenso en territorio, pero no significa que, lo mismo que ahora, el ejemplo de ahora, no significa que un país grande sea superior que un país pequeño, con territorio pequeño. Puede ser un país grande que está muy mal económicamente, que hay corrupción, un desastre, y un país chiquitito que anda todo como un relojito, no hay inseguridad ni nada. Acá tengo un cuadrito en donde tenemos la comparación de Babilonia y Medo-Persia. Babilonia, por un lado, era una cultura reconocida y admirada por el mundo antiguo, y los medo-persas eran una cultura menospreciada, considerada rústica y primitiva. El idioma babilónico estaba escrito desde el siglo III a.C., y los medo-persas no tenían un idioma, o sea, una escritura, idioma creado cuando necesitaron inscribir los monumentos. O sea, no tenían forma de escribir, siempre estaban escribiendo con el sistema de escritura de alguna otra civilización, no tenían un sistema de escritura. Mientras que Babilonia tenía la ciencia y la religión heredadas por la riqueza lingüística, ellos tenían registros, y la religión y la ciencia se iba transmitiendo por esos registros,
Medo-Persa no tenía eso. Entonces tomaron la religión babilónica porque la suya estaba menos desarrollada. Y mientras Babilonia era una ciudad lujosa, adornada de piedras preciosas y jardines colgantes, los medos persas eran, bueno, inferiores en lujos y magnificencia. Esto se cumplió, Daniel lo reveló a Nabucodonosor y después pasó. Acá tenemos, estoy esperando que lo vean, una ilustración de lo que pudo haber sido Medo-Persia. Inclusive del imperio persa queda muy poca información, muy pocas ruinas, muy poco de todo, porque no fue una civilización tan trascendental. Después vamos a pasar al siguiente elemento, que es el bronce, y nosotros podemos encontrar estas características de bronce en Grecia. Y luego un tercer reino, dice la Biblia, de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Eran esas dos características. Reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y acá, bueno, va a aparecer otro personaje, que es Alejandro el Magno, ya lo vamos a ver. Acá tenemos el mapa de Grecia, todavía más extensión. Tenemos que duró desde el 331 hasta el 168, también antes de Cristo. Y lo interesante es que la historia los llama a los soldados griegos como los hombres de bronce, porque estaban en plena era del bronce. Entonces toda la armadura la hacían enteramente de este material. Por ejemplo, ahí, bueno, cuando se cambie la placa van a ver que hay un libro que también todo esto escrito por autores seculares, que se llama Hombres de Bronces. Eh, los, eh, los hiplitas o los hoplitas en la antigua Grecia eran los soldados griegos que se hacían ahí, podemos ver en el Museo Británico, hay armaduras griegas que todavía se conservan, todo hecho de bronce, las flechas, las lanzas, las espadas, los cascos, todo. Y no solo la armadura era de bronce, también vamos a ver que los griegos acostumbraban mucho a hacer todo lo que eran sus estructuras, sus estatuas. Creo que muchos conocen el Coloso de Rodas, que está, bueno, es un dibujo, es un concepto que tenemos ahí a la izquierda. Medía 32 metros, su construcción se hizo entre el año 292 y 280 a.C. Y bueno, vino un terremoto, lo hizo caer y, digamos, destrucción en el 226 a.C. Digo destrucción porque simplemente, bueno, se cayó, se fragmentó, pero estaba tirado. Y se mantuvo ahí tirado hasta el 654 después de Cristo. ¿Qué pasó? Y vinieron y empezaron a llevar de a pedacitos, como pasa también por estos lugares que se llaman las cosas de bronce. Bueno, lo mismo. Fue saqueado y por eso no queda nada. Se fue saqueado para fundirse. Tenemos también acá otro ejemplo en el Museo Nacional de Atenas, una estatua de Zeus. Y bueno, y así pueden encontrar un montón de cosas, pueden googlear, buscar en los libros de historia. Era muy común hacer todo de bronce, lo que era el Imperio griego. Tenemos también acá, bueno, a la izquierda otra estatua que pueden llegar a encontrar en el Museo Arqueológico de Delfos. Y a la derecha tenemos las herramientas, hachas hechas de bronce, también, como les decía, hacían absolutamente todo de este material. Y es increíble, ¿no? Porque la Biblia le decía el reino de bronce y ellos todo lo trabajaban con este material. Acá les compartí también otra imagen más de herramientas griegas, todas también hechas con bronce. Esperando, ahí está. Acá tenemos una imagen de Alejandro Magno, el conquistador más famoso de la historia. La vida del monarca macedonio fue una sucesión de batallas y logros como la conquista del Imperio Persa, el más grande que el mundo hubiera conocido, pero su legado no le sobrevivió. Estaba profetizado, que dijo Daniel, iba a venir este tercer reino, pero después se iba a levantar otro más.
dice, en el año 334 a.C., Alejandro lanzó su ejército de apenas 40.000 hombres contra el poderoso imperio persa. A pesar de la superioridad numérica del ejército del rey Darío III, Alejandro lo derrotó en las batallas del Gránico e Isos en el 333 a.C. Y bueno, finalmente en la batalla de la Puerta Persa, ya directamente Grecia conquistó, el imperio medo-persa quedó totalmente derrotado. Y es increíble porque esto Daniel lo había dicho tantos años antes que iba a suceder y sucedió todo tal cual, el pie de la letra. Acá, bueno, también tenemos una representación, una ilustración de lo que pudo haber sido la batalla, de la caída del imperio persa, ya va a aparecer. Bien. Bueno, ahí los están viendo. Y finalmente, bueno, finalmente tenemos todavía otro material que es el hierro. Es increíble, o sea, mi idea por ahí no es aburrir con tanta historia, pero es necesario, yo creo que es necesario ver cómo la historia comprueba y afirma las escrituras, y cómo algo que se dijo hace tantos años se volvió una realidad para que nosotros podamos entender el final de los tiempos. Bueno, nos encontramos con el hierro. ¿Quién derrotó a los griegos? Roma. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Tenemos el mapa de lo que fue el Imperio Romano, que duró desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Y acá entra, digamos, en este imperio es donde entra la historia de Cristo. Estaban los romanos en el poder cuando suceden todos los hechos que conocemos de la vida de Jesús. Y es por eso que, fíjense, cautivos desde Babilonia, el pueblo quería, o sea, se imaginaba un Jesús que iba a destronar al rey de Roma, y en realidad la misión de Jesús era muchísimo más compleja de lo que ellos pensaban. Por eso decíamos el viernes pasado que ellos con un preconcepto, aunque Jesús les dijo todo lo que iba a pasar, no lo entendieron por bloquearse por lo que ellos querían entender, digamos. Acá, bueno, también hay una ilustración de un soldado romano, y la característica es que Roma usaba el hierro, mientras Grecia usaba sus armaduras todas hechas de bronce. Roma directamente hacía en secciones y usaba todas las armaduras de hierro. Ahí les compartí, esto es una representación también de lo que eran las armaduras, y por supuesto sus herramientas también eran todas hechas de hierro. Vamos a esperar a que cambien. Bien. Ahí está. Ahí están viendo las herramientas. Bien. Mientras les leo la siguiente placa. El 22 de julio del 168 a.C., cerca de Pitna, en el Golfo de Tesalónica, al noreste de la actual Grecia, se enfrentaron las legiones de la República Romana, del procónsul Lucio Emilio Paulo, y la falange del reino de Macedonia, mandado por el rey Perseo. El reino de Macedonia no es más que Grecia. Por ahí el imperio griego se lo divide por etapas, se conocen inclusive por época helenística, también el reino de Macedonia, y dice acá que la batalla terminó con una decisiva victoria de quienes, y sí, de los romanos. Tenemos también acá una representación histórica de lo que pudo haber sido la batalla. Y bueno, ahí tenemos lo que fue la historia. Así como decía Daniel, este reino de hierro hizo unas conquistas terribles. Además, Roma se caracterizó mucho por eso que tenían los guerreros, que no tenían, eran totalmente fríos, iban a matar, no tenían piedad.
realmente destrozaron y desmenuzaron todo a su paso. Y hay algo muy interesante. En el año 395 después de Cristo, Teodosio muere y su herencia se repartió entre sus dos hijos. Así, uno se quedó con el Imperio Romano de Occidente y el otro, el de Oriente. Esta división administrativa fue el inicio de la caída de todo el sistema, que se acentuó con la lucha de los bárbaros contra estos gobiernos. Y esto es interesantísimo, porque así como la estatua que Nabucodonosor vio en su sueño, el hierro se ubicaba en sus dos piernas, el Imperio Romano terminó dividido en dos, en Oriente y en Occidente. Es increíble cómo hasta en el detalle podemos ver cómo se cumple la historia. Es impresionante. Y bueno, vamos llegando ya al final de la historia de la estatua. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Bien, como había dicho hace un ratito, Roma había quedado dividido en dos, pero se empezó a debilitar. Empezaron a haber guerras civiles y estaban los bárbaros invadiendo, vinieron las guerras bárbaras, y finalmente esa Roma, ese imperio romano, quedó dividido en 10, digamos 10 estados, 10 reinos menores. Teníamos a los alamanes, los francos, los burgundios, los suevos, los visigodos, los sajones, lombardos, vándalos, ostrogodos y érulos. Que después, bueno, esto eventualmente se iba a seguir dividiendo hasta llegar a la Europa que hoy conocemos. Pero lo que es más interesante es que estos 10 reinos se encuentran en los pies de la estatua, y los pies de la estatua tienen 10 dedos. La caída de Roma fue el periodo de declive del Imperio Romano de Occidente, en que perdió la autoridad de ejercer su dominio y su vasto territorio fue dividido en numerosas entidades políticas sucesoras. Odoacro depuso a Rómulo, perdón, los nombres son terribles, Augustulo, y se proclamó gobernante de Italia. Ese fue el final del Imperio Romano. Y bueno, ¿y hoy qué nos quedan? Nos quedan las ruinas que podemos llegar a visitar. Queda el Coliseo, que se puede ir a ver en Roma, pero no era ni cerca el Imperio Romano lo espléndido que era Babilonia en su momento. Esta Roma, más que lujosa, era destructiva. Realmente durante el Imperio Romano hubo cosas bastante feas, persecuciones a aquellos que buscaban leer la Biblia, trataron de hacer desaparecer la Biblia quemándola, mezquinándosela a la gente. Pero bueno, eso es otra historia que ya vamos a ver más adelante, porque eso también estaba profetizado por la Biblia. Bien, acá también les compartí. Te mando un audio, después te lo voy a escuchar. De paso le aviso a la Gaby que tiene el micrófono abierto. Sí, perdón, pero ni se no hay problema. Terrible. No hay problema, Gaby. Tenemos también ahí una ilustración de lo que fue la caída del Imperio Romano. Y el versículo sigue. O sea, sigue esto lo que es el reino dividido. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Desde el Imperio Romano, cualquier intento que hubo de hacer un gran imperio, un gran gobernante o lo que sea, ninguno se dio, todo fracasó, tal como estaba profetizado. Así como el hierro y el barro no se mezclan, los reinos nunca más van a mezclarse. Y eso lo vemos con muchísima facilidad hoy en día. Hoy en día tenemos un mundo totalmente dividido, si bien quizás
si aprendemos a hablar, por ejemplo, inglés, vamos en otro país, nos podemos comunicar, medio que el inglés se está haciendo hace rato, ya es como un idioma bastante universal. Nunca vamos a estar bajo un emperador, ni mucho menos. Y por más de que hoy en día haya un montón de alianzas humanas, como tal cual decía el versículo, nunca va a haber un reino como se conocía en la antigüedad. Hoy tenemos la Unión Europea y, por ejemplo, y las noticias son que generalmente algún país se va. Si bien antes hubo una iniciativa de una unidad en la Unión Europea, 2 por 3 hay noticias que algún país está por ir, después o no se va o directamente abandona. Tenemos también las Naciones Unidas, la OTAN, el G7, son todas alianzas humanas, son tratados, alianzas para algún beneficio en común, pero no es ni cerca lo que eran los imperios. Y por ejemplo acá puse algo más local, el Mercosur antes tenía muchísimos más países participantes de lo que es ahora. Y también durante años hemos escuchado que o Argentina puede quedar afuera del Mercosur, o al final se queda, quedamos mal, o bueno, volvemos con los tratados. Es como que siempre estamos en eso, los tratados humanos son totalmente frágiles. Y esto lo decía la Biblia. Dice Daniel 44 y 45. Ahí está. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿En qué días va a pasar esto? En los nuestros. Ya estamos al final de la estatua, estamos en la uña. ¿Y qué viene para nosotros? Que en estos días el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y nosotros podemos dar fe de que es fiel su interpretación porque lo estudiamos en la escuela. Es algo que pasó ante los ojos de la humanidad, una profecía tan importante y que da las bases para nosotros poder entender las otras profecías que se van a aplicar para nuestros días. Finalmente, ¿qué dice acá? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús, cuando estaba acá, dijo que le estaba preparando un lugar. El reino de Jesús es ese reino que es cortado no con mano, porque no es cortado no es por intervención humana, es algo totalmente divino, es algo totalmente inevitable en la historia de nuestra humanidad. Y Jesús está preparando este lugar para que todos nosotros estemos con Él. Y lo bueno es que este reino es eterno. Así que estamos esperando que eso ocurra, es algo que es cierto, así como todos estos reinos vinieron y se fueron, tal cual Daniel lo dijo, se lo dijo a Nabucodonosor II en el año 600 antes de Cristo, esto también es real y es la esperanza que nosotros nos da. ¿Qué dice Mateo 24:30? Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Es increíble, Daniel dijo que esa piedra, que es el reino de Dios, le pegó en los pies a la estatua y no dejó ningún rastro. Y ese no dejar ningún rastro es el fin de la era humana, de esta humanidad mezquina, llena de maldad. Y además
esa estatua es una representación del poder, de la destrucción, del querer controlar todo, y eso se va a terminar. Y no solamente se termina todo eso, sino que se termina el sufrimiento, porque a lo largo de la historia de esa estatua, de la humanidad, el sufrimiento humano ha sido terriblemente grande, inmenso, y lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre. ¿Cuándo estaremos? Siempre con el Señor. Y los quiero dejar con un versículo, pero totalmente hermoso, que está en Apocalipsis 1:7, que dice: he aquí que viene con las nubes. Así es como se va a poner fin al reinado de los hombres, al reinado de la estatua. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Todos, todo desde la cabeza de Nabucodonosor hasta los pies se van a lamentar. Desde el principio de los tiempos se van a lamentar. Así sea. Amén. Y los quiero dejar con, es una imagen, es, la verdad que yo creo que por más de que el artista tenga el mayor talento de la historia, nunca va a poder retratar lo que va a ser ese evento, la magnificencia, el impacto que va a causar, ver cómo se hace realidad la última etapa de la profecía, lo que nos queda a nosotros por vivir, porque lo otro ya se vivió. Nos queda que esa piedra cortada, no con mano, destruya a la estatua, y que Jesús venga para llevarnos y vivir ese reinado eterno. Y ahí podemos ver cómo aquellos que no están más con nosotros van a resucitar para recibir todo esto, para recibir a Jesús en el aire, y nosotros también ir para allá y olvidarnos de toda esta historia humana, mezquina, fea, totalmente malvada que nos está tocando vivir. Así que es mi deseo que, bueno, esto sea también descubrimiento para muchos, repasos para otros, pero principalmente algo que nos motive a entender cuáles son los tiempos que estamos viviendo y por qué no podemos seguir demorando nuestra preparación. Y tampoco podemos seguir demorando el compartir la palabra de Dios con los demás. Así como decíamos de la lámpara de las vírgenes, que no hay que esconderlas, nosotros tenemos que ser un faro para aquellos que también necesitan la oportunidad de encontrar el camino para llegar a este punto de Jesús viniendo de nuevo para llevarnos a su reinado eterno. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo viernes. Amén. Qué hermoso, excelente tema. La verdad que uno queda fascinado con todas esas comprobaciones. Lo que dice la Biblia, pero qué lindo ver cómo todo lo que está escrito siguen haciendo hallazgos y comprueban que lo que dice la Biblia es tal cual como lo dice. Así que bueno, ahí le voy a dar la bienvenida antes de despedirnos a Clides Mancilla ahí con su esposa. Bienvenido, gracias por estar con nosotros compartiendo. También, bueno, lo tenemos a Tito, gracias Tito, a Silvia que no los había saludado. Despedirnos de este hermoso tema que nos quedó clarísimo, así que espero que nos motivemos para poder dar el mensaje a otros que no lo conocen. Le vamos a pedir a nuestro pastor que nos despida en oración. Como no, por supuesto. Espera que me pongo la cámara, así no es que necesito que me vean, ¿eh? Cambié de lugar ahora, estoy enchufado en otro lado. Un gusto verlos y feliz sábado para todos. Vamos a orar.
Querido Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, queremos darte en primer lugar por tu palabra, porque ella fue clara en el pasado para que llegue a nuestros tiempos y nos dé claridad en los tiempos en el que estamos viviendo, para saber, Señor, que estamos en la última etapa de la historia de este mundo y que tú estás pronto por venir. Es una linda esperanza que tenemos que abrigar no solamente en nuestro corazón, sino también en nuestra mente, para que no nos confunda. Satanás está deseoso de distraernos y confundirnos y hacernos creer que esto se va a mantener acá y que lo vamos a solucionar nosotros. Y sabemos que en eso no tenemos mucho para hacer. Así que gracias, Señor, por esta esperanza, por la exposición de Abby, por la claridad también con lo que ella lo expresó, y que las horas del sábado las podamos hacer en completa paz, dándonos el descanso necesario esta noche, pero abriendo nuestros ojos, si es tu voluntad, mañana, para disfrutar, Señor, la nueva apertura de la iglesia y los cultos en diferentes lugares y horarios, pero que sea para alabar tu nombre en todo lugar y en todo momento. Gracias por todo, Señor. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, lo despedimos entonces hasta el próximo viernes. Arrancamos a las 7 de la tarde con los pedidos y los agradecimientos y esa hermosa oración intercesora por las necesidades que están viviendo cada uno de nuestros hermanos, y lo más lindo que hay, como siempre digo, es orar unos por otros. Así que bueno, le esperamos a las 7, tenemos ese espacio y después seguimos con este hermoso seminario de Apocalipsis. Chao, chao, nos vemos y gracias por su presencia. Ahí, feliz sábado.